Hola, ¿qué tal, comunidad 360? Nos encontramos en nuestro sede de San Pedro Garza García, Nuevo León, dándole voz a ejecutivos al frente de empresas, organismos y demás proveeduría que hoy requiere la industria en México en el más alto nivel. Hoy me encuentro con Daniel Martínez de XPD Service. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Javier, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Excelente, muy bien. Oye, pues te conozco de hace años. Trabajamos juntos ahí por ahí un proyecto y entiendo que estás desarrollando esta vertical de negocio. Platícame, ¿cuál es el core business de XPD Service? Claro, sí, se nos ocurrió esta gran idea de emprender, hombre, ¿verdad? Que si a uno Excelente. le dijeran qué tan complicado es estar allá afuera, pero bueno, así es la adrenalina y el querer hacer y crear y tratar de traer nuevas cosas ahí al mercado, ¿no? En efecto, sí, como bien comentas, nos metimos en la industria del transporte. Ujú. Vamos para 4 años, entre 4 y medio más o menos, Ok. ya rompimos esa Barrera de barrera los dos de años de que los sí, 2 sí, sí, años sí. que dicen, y luego que el tercero bien difícil. Yo creo que ya estamos más para allá que para acá, con sus complejidades, obviamente, pero bueno, tratando ahí de irle dando la vuelta. Ujú. Pero si nos metimos al negocio del transporte, ahorita te platico un poquito más. Hoy más logísticos, Ujú. hoy somos una compañía más en la industria logística y tratando de ver cómo se nos ocurre ser una logística diferente, tratando de ver cómo darle un valor agregado diferente, porque habemos muchos, digamos, en el Sí, sí. mercado. Entonces, ahí es donde para nosotros, para XPD, está el reto, ¿no? Y cómo hacemos cosas diferentes en la industria del Ujú. transporte, cómo le damos valor realmente a los clientes, cómo podemos ser ese intermediario entre los carriers o estos hombres camión, Sí, coloquialmente sí. dichos, y el cliente y nosotros estando ahí en medio. Ahí Ujú. es donde está, digamos, el reto y donde estamos tratando de ver si podemos innovar de alguna forma o hacer algo diferente, ¿no? Excelente, excelente. No, pues como bien dices, es la empresa del transporte y logística como tal, entendiéndose ya como un ecosistema más complejo. Hay muchos competidores porque hay una gran demanda Ahí. y esta demanda exige diferentes perfiles de proveeduría, ¿no? Está el enorme con 4,500 tractocamiones, pero también se requiere ese transporte que pueda reaccionar más rápido, ¿no? Que pueda tener eso. Háblame del perfil de tú a quién atiendes, qué necesidad es, digamos, la que mejor puede resolver. Claro. Mira, nosotros, y bien curioso, porque este proyecto, yo inicio siendo transportista, o Ujú, sea, ujú. inicio con un camión, ¿verdad? Ok, O bien, sea, bien, un bien. camión y una plataforma, ¿no? Moviendo acero, Sí. atendiendo la industria del acero, ¿no? Ya iniciamos y hicimos el segundo y compramos el tercero, y luego en el Inter se toma una decisión y es cuando viramos a la parte de la logística, y esa es Ujú. la parte que nos ha ido como nos ha hecho crecer o explosionar, ¿no? Bien. Eh, eh, Hoy en día estamos muy diversificados, o sea, seguimos trabajando con el Ujú. acero, trabajamos con plástico, trabajamos con nuestra industria más fuerte, para no decir Sí. marcas, pero nuestra industria más fuerte es la del papel. Ok, ok. Este, yo me puedo atrever a decir que, luego lo digo de broma ahí en la casa, ¿verdad? Sí. Pero que en toda la zona norte, al menos la norte, o sea, todo Sí. lo, todo lo que sale de Saltillo o de Ujú. Ramos, y que se entrega en las plazas de Monterrey, Torreón, Durangos, esa zona Sí, norte, sí. de ciertas marcas, no de todas, ¿verdad? Yo me pudiera atrever a decir que el 60-70% del papel lo llevamos nosotros, ¿verdad? O Excelente, sea, excelente. Sí, cosas sí, que sí, a sí, sí, lo sí. mejor medio curiosas, pero sí, ¿no? Y luego ya verlo en tu casa, pues dices: "Ah, mira, Exacto, ya exacto, ya exacto. Sí, sí, contribuyo de sí, esa sí, sí, forma", sí, sí, ¿no? sí. De la fábrica al retail, el retail a tu baño. Correcto, ¿no? Pues papel, acero, plástico, piezas ya estampadas, inclusive el Ujú. tema metal mecánico, aceites, inclusive nos ha tocado mover, Sí. etcétera, 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 ¿no? Y como bien dices, sí, o sea, todos tienen sus asegúnes, tienen sus mecanismos, tienen sus Sí. formas. Para nosotros la clave, para contestar la pregunta de Ujú. cómo nos hemos venido adecuando a ese perfil y cuáles han sido los retos, es definitivamente tiene que entrar con un entendimiento del cliente como tal, Ujú, ¿verdad? O sea, ujú. que el cliente qué es, qué requiere, qué va a mover, si es pesado o no es pesado, Ujú, si ujú. es en caja o es en plataforma, si es de un grado X o no de un grado X, si es peligroso o no peligroso, Claro, etcétera, sí, sí. etcétera, etcétera. Y entender también un poquito la logística que el cliente per se tiene. Ujú, ujú. Y como bien dice, sí, en base a eso poder
desarrollar esa proveeduría para poder darle batería y darle servicio, digamos, a esa necesidad que tiene el cliente, ¿no? Y en ese sentido, como bien lo comentas, nos ha tocado venir trabajando pues la realidad es que yo me puedo decir que trabajamos pues con todos los perfiles o con muchos de los perfiles, nos ha tocado trabajar desde la persona que tiene el camión único Sí. hasta la persona que tiene sus 3, 4 camiones, como nosotros empezamos en aquel ayer, ¿verdad? Y hasta un carrier más en forma, ¿no? Como lo dices, con sus 500 unidades, 3,000, 2,000, N cantidad de unidades, ¿no? Nos ha tocado trabajar pues, con los tres, nos vamos adaptando con esa mezcla y tiene que ver con, pues, que este proyecto se acomoda para esto, para lo otro, ¿no? Y bien interesante, porque digamos, termino la pregunta con esto, o sea, para mí ha sido bien interesante ver inclusive cómo muchos de los con los que empezamos, que terminaron siendo esta proveeduría que tenían este portafolio de sus 2, 3 camiones, hoy ya son estas empresas que a lo mejor su pool ya es de 15, ya es de 20, ya se administran más como una empresa más figurada del carrier y que nos ha tocado, digamos, de alguna forma vivir juntos ese proceso de crecimiento o ese proceso de transformación de ellos mismos y que nos siguen dando, obviamente, el servicio por ese loyalty que nos fuimos desarrollando y porque fuimos de alguna otra forma creciendo juntos, digamos, en esto, ¿no? Entonces, creo que la conclusión de la pregunta es, tienes que ser versátil en ese tema, o sea, tienes que adaptarte y saber en qué proyectos te acomodas con uno, en qué proyectos te acomodas con otro, porque a veces no todos caben en uno y el encasillarte nada más a trabajar con uno de los perfiles o de los modelos de esos proveedores, pues también te lleva a lo mejor a perder otros proyectos o a no poder entrar con otros clientes. Claro, Entonces claro, tienes que saber camuflajearte irte prácticamente acomodando, por irte dentro del mercado, acomodando, sí. ¿no? Oye, y en términos de logística en este momento, bueno, sabemos que el tema la necesidad del tracking segundo a segundo, de ser rápidos, de ser optimizados, pero digamos, en Expedit Service, ahorita, ¿cuáles serían los principales retos, no? Digamos, en términos de, te piden ser el más rápido, te piden ser el de menor costo, te piden ser el de mayor reacción. Digamos, ¿cuál es la mayor exigencia ahí que a lo mejor tú sientes que puedes representar mejor? Hey, mira, está muy interesante la pregunta. Y el año pasado estuvimos en una expo muy especializada del tema del transporte y se platicaba un poquito de eso, ¿no? O sea, hoy en día hay muchas herramientas tecnológicas, ¿no? Porque por ahí va un poquito el tema, ¿no? O sea, hay unos GPS de una generación increíble, ¿verdad? Que te dan un montón de cosas y de data y de analítica y demás. Hay un montón de control de seguridad, de no el simple paro de motor, sino vaya, en sí el paro de motor, pero que ese simple paro de motor ya te arroja muchas más cosas. Sí. Yo ahorita te voy a decir por qué me estoy yendo allá y sí voy a llegar al tema. Cámaras ya que te detectan que si está cansado, que si no está cansado, que si está fumando, que si no está fumando, que si toma el volante con las 2 manos, que si no, etcétera, 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 ¿no? Y ¿a qué voy con todo este tema de la tecnología? Que, a ver, está como, yo creo que anteriormente el mercado justo pedía eso, pedía el estar en tiempo, el, 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 el ser puntuales, el llegar de punto A a punto B de manera segura. Sí. No sé si mejor conocido como un time field rate, ¿no? Por así decirlo, ¿verdad? O sea, teniendo ese KPI a este proveedor llega a tiempo. O sea, le digo que se presente a las 8 y se presenta a las 8. Y como decía, anteriormente las reglas del juego eran esas, ¿no? El ser rápido. Voy a la pregunta. Creo que hoy el mercado ya no es que requiera, evidentemente sí lo requiere, pero como un must. O sea, creo que la regla del juego ya no es llegar a tiempo a la cita, transportarte del punto A al punto B. O sea, creo yo, ¿verdad? Que estamos evolucionando a un tema de predecibilidad. Okay. O sea, fíjate lo interesante del tema, de poder levantar la mano antes de tiempo y decir, oye, todavía no llego, pero ya predizco que voy a llegar tarde, ¿verdad? O sea, o ya deduzco que voy con X minutos o que voy más adelantado de más. Siento que el que cada vez nos hacemos más globales y que
va más rápido este Sí, tema, o sí. sea, la industria cada vez es más ágil y más veloz que la regla del juego. No sé si ya estamos ahí, Ujú. pero desde mi punto de vista, como es, creo yo que es eso, ¿no? O sea, hoy, insisto, o sea, y por eso me iba el tema de la tecnología, o sea, hay tantas herramientas que el mismo Waze y el mismo Maps y el Sí, mismo estas cosas que ya te dicen muchas cosas y te dan rutas alternas y hay mucha planeación detrás que creo yo que cada vez más el poder decirle al cliente, llego en tanto tiempo, llegar en tanto tiempo, se vuelve más fácil. claro, Hoy creo que vamos a evolucionar o estamos en el proceso de evolucionar a cómo me adelanto a. claro, Y, claro. Sí, y, sí, y, sí. y, y a mí se me quedó muy grabado lo que voy con esto, a mí se me quedó muy grabado esto porque empezaba diciéndote, o sea, habemos muchos en este mercado y justo para mí el tema es encontrar dónde podemos empezar a hacer esas pequeñas diferencias y cómo me anticipo al problema y cómo soy más predecible y no tanto, pues, está bien, Así llegar es. al punto A al punto B, pues te lo ofrezco yo y te lo ofrece Pedro y te lo ofrece Paco, Sí, ¿verdad? sí, sí. Yo quiero más bien tratarte de ofrecer predecibilidad y de ofrecerte futuro y de ofrecerte el cómo me adelanto y cómo me anticipo y cómo resuelvo. Y siento que hacia allá va el tema, ¿verdad? Exacto, ¿no? Y fíjate que coincide muchísimo. Tiene como 2, 3 meses que leí un artículo de Deloitte en donde viene este término, porque justo este término en inglés es el foresight, es el poder predecir, ¿no? Viene la tendencia del insight, ¿no? Que tenías ciertos puntos ahí. Y ahorita el término que va a utilizarse en los siguientes años es el foresight, el poder predecir diferentes variables, ¿no? Fuera y en control, pero poder predecir lo más que se pueda, ¿no? Entonces coincide mucho Sí, con lo que mencionas, en ¿no? definitiva, porque creo que o sea, obviamente estamos aquí hablando desde mi trinchera, digamos, desde cómo le doy la atención y el servicio, digamos, a esta industria, pero es algo que fácilmente lo replicas en muchos otros segmentos y muchos otros Claro. sectores y muchas otras fábricas, ¿no? Pero sí creo que hacia allá vamos y ahí creo que debe estar el reto, ¿verdad? De alguna u otra forma, ¿no? Excelente. Oye, háblame de tu relación con clientes o tu mix de relaciones con clientes, porque está el cliente que de repente pues trae una necesidad, compró un rollo de acero y lo necesita traer de Michoacán para acá, o está el que quiere un trayecto corto, pero es muy esporádico. ¿Cómo es tu relación con los clientes? Digamos, ¿con quién funciona mejor para ti? O qué catálogo de relaciones tienes, digamos, del que es de una sola vez, Claro. del que es, háblame un poco de eso. Sí, mira, yo creo que ahí se viene otro reto bien importante, Sí. ¿verdad? Con el que me estoy topando, pues, obviamente como todo, ¿verdad? O sea, en nuestro caso que somos una empresa joven Ujú. todavía, ¿verdad? Que estamos rompiendo esa barrera, ¿verdad? De los 4 años, o de los 3 años para 4, eh, eh, obviamente la atención que hoy tenemos es muy personalizada, Sí, ¿verdad? O sea, y inclusive poder atreverme a decirte que en el 100% de los casos, muy gestionada por mí, sí, ¿verdad? O sí, sea, sí, porque, sí, pues tuve que iniciar, ¿verdad? Con uno, claro. ¿verdad? ¿Cómo se empieza? Con uno, Sí, ¿verdad? sí, O sea, no había mucha opción, ¿verdad? Y del uno, pues eso te lleva al 2 y así sucesivamente, claro. ¿no? Pero al principio, pues habíamos que empezar con ese uno, ¿verdad? Y ¿qué es ese uno? Pues que cuidas mucho y que estás muy cercano porque es tu primero, ¿no? Claro. Obviamente, digo, poco a poco íbamos evolucionándonos, integrándonos, eh, Expandiendo y escalando, ¿no? expandiéndose y, Ujú. y- y delegando, digamos, era la palabra que estaba Sí. buscando el tema, porque pues tienes que diversificarte en ese sentido. Pero bueno, a lo que voy es a que hoy las relaciones, digo, al menos así es como hoy lo está haciendo Expedia, siguen siendo muy cercanas Ujú, ujú. y yo en lo personal sí creo que eso pues hoy nos entrega también otro valor muy importante porque siguen siendo muy cercanas, donde todo el equipo está involucrado, Ujú, ujú. o sea, desde el cuenta clave que trae el cliente, Ujú. desde el cuate de pricing, desde el Ujú. operativo como tal, o sea, todos estamos inmersos en el qué necesita, qué le Excelente, falta, sí, sí. está, no está. Entonces, hay una atención muy de cerca, ¿no? Y, 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 y te decía, eso para mí también es otro reto porque mientras sigamos creciendo, cada vez más eso se va a Ujú, convertir en ujú. un reto, porque cómo mantienes esa cercanía,
pero sin perder esa agilidad, porque no puedes estar tampoco, va a llegar un punto en donde te va a rebasar, ¿me explico? Exacto. Pero bueno, esa es como la gran pregunta a contestar, ¿verdad? O sea, ¿cómo le hacemos para seguir manteniendo esa relación con el cliente muy cercana como la que empezamos y que al final del día hoy, pues sí ha sido un asset y ha sido un éxito para nosotros? Lo que creo que nos tendríamos que estar cuestionando para los siguientes años es cómo seguir avanzando en eso, pero no haciéndonos lentos, Manteniendo la ¿verdad? esencia, ¿no? Y De no la haciéndonos cercanía. Sí, lentos, sí, 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 exacto. claro. Oye, Este, y háblame de este tema. Entiendo que, digo, el mercado se conforma por diferentes participantes. Están bueno, los pequeños, los medianos, los grandes, los enormes. Para cada quien hay una cuota de mercado. sí. Pero háblame aquí hemos entrevistado a muchos de logística de los diferentes tamaños. Háblame desde tu punto de vista de las malas prácticas que tú sabes que en tu medio se dan y que de alguna manera manchan Claro. o de alguna manera, pues sí queman a la industria, al sector, ¿no? Porque tú puedes Sí. estar de X tamaño, con X unidades, con X estrategia, lo estás haciendo todo bien, pero vienes también tienes que no solamente ganarte al cliente, sino em, combatir ese tema de una mala experiencia de otro que lo hizo mal. ¿Qué es de lo que se debe cuidar Ya, un cliente de un proveedor de logística que está haciendo malas cosas? ya. Mira, fíjate que yo, y a lo mejor no que me desvíe, sí contestar la pregunta de esos retos, de esas malas prácticas, pero fíjate que yo creo quien más la sufre, Ujú. digo, en lo poquito que he visto, creo que yo que quien más sufre las malas prácticas de la logística son los proveedores Ok. y no tanto los clientes, porque para, digamos que cerrar el capítulo de clientes y abrir Ujú. lo que creo yo con el tema de la proveeduría, es que para los clientes yo creo que sí cerramos un gap Ujú. de integración. Sí. O sea, al final del día sí somos un integrador en donde, en lugar de que él tenga a 5 proveedores, donde uno le corre a México, otro le corre a Oaxaca, el otro Ujú. le corre a Chihuahua, etcétera, 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 pues consolidas en uno, integras en uno y te maneja las 5 rutas diferentes. Por Ujú. poner un ejemplo muy Sí, sí, sí. burdo y vago, ¿no? Entonces, eh, yo creo que más bien para los clientes sí venimos a eso, a ser Sí. un integrador, a ser un Ujú. solucionador, a resolver problemas, Ujú. y voy a platicar un caso. O sea, tengo un cliente, por ejemplo, bien interesante, un cliente que está trabajando con nosotros. Y mira, este ejemplo cae como niño al dedo, ¿verdad? Sí. Y de hecho empezó con nosotros, Ujú. desarrollamos una ruta, era un Monterrey-Toluca, desarrollamos la ruta con ellos, empezamos en los primeros embarques, eh, o mucha confianza, muy abierto el cliente, y luego de repente yo empezamos a ver donde si nos asignaba 5 cargas a la semana, por decir un Sí. número, hoy bajó a 3. Sí. Y eso, pues, otra vez, hablamos de la cercanía que se tiene, estamos todos muy El involucrados, feeling, muy sí, sí. empapados, y pues toca la puerta, ¿verdad? Oye, Sí. pues, ¿qué pasó con las 5 cargas? Sí. Híjole, es que, y muy abierto, ¿verdad? Pues se la estoy dando a fulanito, ¿verdad? Y cuando le rascas dices tú, pues es una línea de transporte directa, ¿verdad? O Ujú. sea, se está brincando un eslabón, por así decirlo, ¿no? Y está bien, ¿no? Lo chistoso es que nosotros tenemos semanas, seguimos teniendo semanas de 5, tenemos semanas de 3, tenemos semanas de 5, Sí. tenemos semanas de 3, ¿no? Yo me vuelvo a acercar con el cliente y me dice, no, 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 no. O sea, sí, evidentemente busqué un ahorro tratando de irme con Juan Pérez, que Sí, es un sí. hombre camión, y pues me da el servicio. Pero pues Juan Pérez no tiene la capacidad del volumen que tengo y tú sí. Claro. Entonces, no me conviene perderte. Sí, Fueron sus sí. palabras. O sea, no me conviene perderte, me conviene mejor. Te soy transparente, sí te estoy diciendo que estoy utilizando una opción A, tú Sí. a lo mejor es mi opción B, pero yo voy a buscar darte el volumen para que pues, te mantengas conmigo, porque te Claro. necesito como ese jugador. Y hoy estamos analizando la apertura de otra ruta, ¿verdad? Entonces, Excelente, sí, sí. ese es un, creo que, caso de éxito y claro ejemplo en donde para mí creo que el problema no está ahí. Si volteamos a ver el tema de los proveedores, y he hablado con varios, Sí. muchos que con los que hoy trabajamos, muchos con los que no he trabajado, o inclusive eh, buenos compañeros que fueron transportistas, que no les Ujú. funcionó, vendieron su negocio de transporte y hoy se dedican a la compra y venta de camiones, de tractos y de Sí, cajas y sí. demás, ¿verdad? Y el mínimo común, pues y lo puedo otra vez decir así, digo, mi muestra a lo mejor es de 10, 15 empresas, ¿verdad? Sí, Tampoco es sí. que sea una muestra bestial, pero a mí lo que me llama la atención es que el mínimo común denominador es que nos dicen, es que ustedes como logística son ese mal necesario, ¿verdad? Sí. Porque volvemos, obviamente los clientes los buscan porque para ellos es muy cómodo, pero ustedes abusan de ese tema porque
son muy mala paga, ¿verdad? Sí. O sea, nos transfieren sus problemas, ¿verdad? Cuando el hombre camión lo que busca en logística a lo mejor justo es eso, ¿verdad? Decir, oye, pues está bien, financieramente tú absorbes ese trancazo de 30 días, a mí págame en 15 o al Exacto. plazo que sea, ¿no? Otra vez son ejemplos prácticos, ¿no? Entonces, ahí está el reto, o sea, como esas malas Ujú. prácticas han sido esas, ¿verdad? Esas logísticas que agarran el volumen, traen a los carriers y se quedan pendientes, digamos, con cerrar el compromiso Sí, con sus sí, carriers, ¿no? Entonces, pues ya no hubo ningún beneficio ahí, ¿verdad? claro. Digo, el cliente pues tuvo su mercancía y la movió de A a B, ¿verdad? Pero ya no hubo ningún beneficio en el proveedor acercarse con el Claro. carrier y tener, digamos, esa garantía de pago, ¿verdad? Porque difícilmente una empresa de pocos camiones pues le va a poder hacer frente a un financiamiento tan grande, ¿no? Claro. Este, y esa es la mala práctica que yo he buscado. Y aparte, luego está pues no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Pero abren y cierran logísticas Exacto. Sí, 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 lo que te todos los comentaba. Sí, días, sí, sí. ¿verdad? O sea, Sí, es un o es mercado muy que se común, ¿verdad? pulveriza, precisamente por saber que hay una alta demanda del servicio y hay muchos participantes y por ahí también puede quedar ese mal sabor de boca de alguien Sí, que abrió, entró y de repente ya pues, me- desapareció y entonces llega otro nuevo y puede decir, oye, pues es que el anterior, o sea, se fue, no cumplió o ese tema, ¿no? Háblame de tu percepción de, de la industria estos últimos, el último año, te comentaba, digo, ha sido años difíciles, ¿no? sí, así es. Este año lo arrancamos todavía más difícil con una guerra y con un tema de invasión en Venezuela, pero háblame de cómo has visto tú el mercado, o sea, en efervescencia, cómo cerraste el año pasado y cómo lo inicias hoy, que es importante saber Claro, desde tu claro, claro. perspectiva. Mira, nosotros, y de ahí tengo un ejemplo muy claro que Ujú. yo nunca pensé que fuera a pasar, ¿verdad? Y Sí, de hecho en la compañía medio hasta, y con mi socio medio nos burlábamos del tema y dijimos, a la madre, o sea, pasó, ¿verdad? sí. Este, eh, nosotros, al ser una empresa que va creciendo, la verdad es que nosotros afortunadamente año con año hemos crecido, o sea, hemos Ujú. podido crecer, ¿no? Eh, tengo que ser muy honesto y justo con que, pues, mi base fue cero, ¿verdad? O Sí, sí, sea, sí. era una empresa joven que tu base es cero, entonces cualquier cosa que hagas, pues, te Positivo. presenta un crecimiento, ¿no? Pero bueno, afortunadamente nosotros o sea, la parte positiva es que a nosotros como negocio, como tal, Ujú. al tener como muy claro, digamos, lo que queremos, el también un poquito el no querer aborazarnos, estamos Ujú. como muy concentrados en que nuestros crecimientos sean Ujú. orgánicos, precisamente porque ya habíamos como que escuchado este tema y Sí, sí. queremos, pues sí, ser una empresa que perdure, ¿verdad? O sea, que Claro. perdure y que le pueda hacer frente y que realmente haga algo diferente. Ujú. Entonces, creo yo que esa estrategia nos ha ido bien, no hemos tenido brincos así, oye, crecí el 80% un Sí, año con sí, otro. sí. La realidad es que no, o sea, nuestros crecimientos han estado ahí dobles dígitos altos, ¿verdad? O sea, 20, 15, 18, o sea, por Sí. ahí hemos estado y creo que la intención es seguirnos manteniendo así por un ratito hasta que ya se hagan más complejos los brincos, Así es, ¿verdad? sí, sí. Este, pero bueno, nosotros afortunadamente año con año vamos creciendo. Bien. El arranque de este año creo que ha sido el peor de los 4 años, o sea, nos Sí, está sí, sí. costando un poquito más de trabajo, la realidad de las cosas. Se ve la luz, o sea, sí Ujú. se ve la luz y sí se ve, digamos, una revuelta, o sea, hoy a primer Q, ¿verdad? Sí, sí. Del año, no es algo que me preocupa, porque todavía hay mucho camino por, Sí, por estamos en el avanzar primer y trimestre. Sí, sí, por sí, darle sí. la vuelta, ¿verdad? Entonces, y veo el Ujú. cómo darle la vuelta, entonces, yo creo que vamos a poder positivamente, revertir la situación, pero no puedo mentir y decir que no está siendo complicado, Claro. ¿verdad? O sea, pero otra vez, hay que adaptarse, hay que cambiar, hay que ser ágiles, hay que tomar decisiones y, Y es y, parte del y, juego. y es parte del juego, Exacto, ¿no? exacto. Eh, y el ejemplo que te decía para, como terminar de contestar, y regreso al tema del papel de baño, ¿no? Sí. Luego uno está en estas industrias que dice, pues qué bueno que estoy en esta industria porque yo no ubico a una persona dejando de utilizar el papel. Papel de baño, sí, sí, claro, que no es un commodity Yo te familiar. pregunto Sí, si sí. tú dejas de usar el Sí, sí, papel no, no. y pues podrás que en tu casa puede estar la crisis que Sí, quieras, sí. pero papel va a haber, Claro, o claro. tendrá que haber, o lo solucionarás con algún otro tipo de papel, ¿verdad? Sí.
Y fíjate que platicando con nuestro cliente, pues en efecto, o sea, inclusive ellos les pegó, a ver, y si nos regresamos a la pandemia, pues acuérdate cómo la gente salía Salía vuelta con loca todo, sí, 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 sí. con bonches de papel, ¿verdad? Como si se fuera a acabar El mundo, el sí, sí, mundo, sí, sí, ¿verdad? sí. Y como si se fuera a acabar el papel, Sí. ¿no? Entonces, también como veníamos de ese evento reciente, dices tú, nosotros estamos donde tenemos que estar, Sí, 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 es con el clave, sí, cliente sí, sí. que es, ¿verdad? O sea, vamos a darle. Y no, la realidad es que un proyecto que teníamos nosotros con ellos de prácticamente de 10 a 5 unidades constante y Sí, sí, sonante, sí. se fue a cero. Ok, ok, ok. Se fue a cero y todo se Sí, fue a carga spot. sí. O sea, porque cuando digo constante y sonante es yo llegaba, cargaba, descargaba y me volvía a presentar Claro, sin deberla ni temerla claro. y volvía a descargar y me volvía a presentar. Sí. Y eso migró a, bueno, ahora avísame antes si tengo o no tengo. Ok, ok, ok. Cuando normalmente le haces el doble check y le preguntas qué está pasando, me dicen, no, pues en efecto estamos dejando de vender papel. Sí, 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 sí. Y no es que estén dejando de vender papel, es que pues hay más competencia, Se entonces se diversifica el tema, distribuye. sí, Y sí. ellos nos La gente se hablaban, mueve de la marcas y gente se eso. mueve de marca. Y entonces Ujú. ellos me hablan de 3 categorías. Y dice, pues claro, los que compran acá, ¿verdad? El premium, El sí, sí. premium, Sí. ellos siguen comprando el No, premium, premium, ahí sí, no sí. está. Pero los del sector medio, del sector bajo, pues se fueron a buscar otras alternativas, ¿verdad? Claro, claro. Sí. Whatever that means. Sí, sí, no, y está pasando en todo, está pasando en todo. Yo tengo una gran amiga en el sector de pinturas residenciales y prácticamente me platicaba una situación muy similar, ¿no? O sea, antes comprabas una pintura premium, a lo mejor o sea, dices, bueno, vamos a, pero ahorita ya es, no, sabes que la premium ya no sabía que estaba, ya había subido tanto, entonces me bajo, y el que estaba en medio, abajo, abajo, y está moviendo. Que ahí hay oportunidades, pero bueno, en ese movimiento, si te toca estar en esa olita, pues te toca, ¿no? No. Sí, en definitiva, yo creo que en el general, de seguro debe haber ciertos nichos y ciertos Sí, segmentos sí. que no han sufrido un impacto como tal, que se siguen desarrollando porque pues siempre los hay, ¿verdad? Pero yo creo que si hablamos del general, yo creo que en el general la industria está sufriendo un acomodo, Claro. llamémoslo así, ¿verdad? O Sí, sea, se sí. te están reacomodando las cosas, los volúmenes se están redefiniendo, Sí, sí. el mercado está tratando de entender de este tema y están pasando como muchas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? O Sí, sea, sí, sí, no, traemos estamos situación de guerra, traemos situación de muchas cosas, ¿verdad? muchísimas cosas. No, la verdad es definitivamente, pero bueno, es importante, Daniel, de guardar mi reconocimiento, una empresa que ingresa a un mercado altamente competitivo, pero también altamente exigente, ¿no? Sí, O sea, sí. creo que yo también siempre admiro a quien comienza con un tracto o es integrador y demás. La verdad es que es una industria que no se detiene. No sé. Conozco muy bien, tengo amigos transportistas igual y lo conozco y no son tareas fáciles. Parece ya al momento de hacer el corte decir, esto pues le llama la atención a muchos, pero no cualquiera lo puede hacer. Claro. Y finalmente la industria requiere empresas de todo tipo, de todo tamaño. Y en el caso de Expedit Service, bueno, pues ahí estás dando servicio a un tema y finalmente estás agilizando y estás en una zona norte donde, bueno, se mueve mercancía todos los días, ¿no? Me Todos los decía por ahí días. Manuel Lu cuántos trailers cruzaban a Texas del diario y es Es una impresionante el locura, número, es es una una locura, locura. es una locura. Entonces, finalmente la industria te requiere. Te agradezco muchísimo, Muchas gracias. felicidades, cercano a este cuarto año y bueno, vamos a robar por supuesto tu perfil en LinkedIn, perfil de XPD, tu sitio web para que te puedan considerar como un proveedor más para la industria, ¿vale? Claro que sí, encantado. Ya aquí estaremos para servirles. Excelente, muy bien. Bueno, pues continuamos con este esfuerzo de comunicación aquí en nuestro podcast 4.0. Compartan, difundan y continuamos con más. Gracias.